de este país es alimentar con más recursos la caja del gobierno. Esta ley es el instrumento para capturar la renta petrolera. ¿Cuál es el problema de fondo de esta ley? Que hay obligaciones establecidas en la ley y hay obligaciones que no están definidas, que se van a acordar de manera discrecional, contrato por la Secretaría de Hacienda. Es decir, hay una definición de varios instrumentos para obtener la renta petrolera, como lo es para el caso de los contratos, las contraprestaciones establecidas por ley, el bono a la firma, la cuota contractual en la fase exploratoria, el tema de las regalías, el impuesto sobre la renta, y hay otras contraprestaciones que serán discrecionales, como lo son la contraprestación adicional sobre el valor contractual de los hidrocarburos y otra de variable muy relevante que es la recuperación de costos. Haciendo un análisis de sensibilidad, si hacemos un modelo que le podemos poner números, supuestos, a partir de las condiciones del mercado actual, ¿qué nos revela? Que realmente la variable que más va a definir la proporción con la que el gobierno se queda, con la que el Estado se queda, tiene más peso la contraprestación que es discrecional, la contraprestación que se va a pagar o que se va a determinar contrato por contrato, o la variable de recuperación de costos. Y de la única que tenemos certidumbre son las que sí están establecidas en la ley. Pero una modificación mayor de esas regalías, de la tasa de regalías, por ejemplo, si incrementamos en más del 50% la tasa de regalías, por cierto, estamos proponiendo que en lugar de un promedio de 14% se pueda ir hasta 35%. En el caso de incrementar las regalías hasta en un 50 o 100%, la proporción de la renta petrolera con la que se queda el Estado apenas es de un 30%, mientras que un cambio de 50% en la variable de asignación puede llevar a incrementos mucho mayores en la proporción de la renta petrolera que se queda el país. En conclusión, las variables que van a determinar en mayor medida cuánto de la renta se va a quedar el Estado mexicano son discrecionales, y de las únicas que tenemos certeza, las que se ponen en la ley, esas pues nos está dando, o estamos en una tasa de regalías relativamente bajo, incluso para el promedio internacional, y que lo único que nos garantiza es que tengamos 30 centavos de cada peso del valor de cada barril exportado, es decir, el 30% de la renta petrolera. Ese es el problema de la ley que hoy estamos analizando, que la que va a pesar más es la parte discrecional. Y ayer decía el senador Barbosa, decía, bueno, ¿y por qué podemos esperar o por qué deberíamos suponer o esperar que los mismos hombres que han llevado a la actual crisis a nuestro país del modelo energético, por qué se van a comportar distinto? Yo voy más allá de ese cuestionamiento. ¿Por qué deberíamos esperar o por qué deberíamos asumir que las empresas depredadoras que tienen ese comportamiento para maximizar su renta petrolera en México se van a portar muy buenas gentes? ¿Por qué vamos a suponer que en México van a tener un trato generoso con el gobierno? ¿Por qué en esa negociación discrecional con la Secretaría de Hacienda no van a buscar, con todos los recursos que tengan a su alcance, obtener la mejor de las negociaciones para ello? Se ha visto en muchas ocasiones, está documentado en la literatura internacional,
hay una sobreestimación de costos. Es más fácil llegar a una buena negociación para ellos, a la hora del contrato, que hacer un esfuerzo mayor, por ejemplo, en tener tecnología más cara porque ambientalmente es más segura, o tener que tener costos mayores en la extracción por algunos requerimientos que le esté haciendo el gobierno. Resulta mucho más barato arreglarse con los funcionarios a la hora de pactar el contrato que tener después que hacer inversiones mayores y con ello reducir su utilidad. Esto que estoy diciendo no lo estoy inventando, está documentado en la bibliografía internacional. Cito, por ejemplo, a Joseph Stiglitz, que en su libro Escapando la maldición de los recursos, señala cómo para las petroleras, donde hay instituciones débiles, como es el caso, pues es más fácil arreglarse con quien firma el contrato que después hacer inversiones mayores. La maximización de su renta lo consigue en la negociación contractual. Nosotros nos estamos exponiendo a ello, porque además estamos haciendo una legislación donde todo lo traslada al ámbito de lo privado, a pesar de que estamos hablando de la explotación de un activo de la nación aparentemente. Entonces, estamos ante la peor de las combinaciones. Estamos orillando con esta ley a que se malbarate nuestro petróleo. Estamos provocando incentivos perversos, depredadores en favor del más fuerte, de las compañías petroleras internacionales. Es mentira que Pemex pueda entrar a un esquema de competencia. Además, pensándolo profundamente, ¿de verdad queríamos meter a Pemex a una competencia contra las petroleras? No, la competencia que queríamos para Pemex era contra sí misma, que tuviera un gobierno corporativo eficiente y darle las mayores ventajas, como lo hacen los otros países petroleros, en la explotación de su sector, para que sean dominantes y que tengas inversión complementaria con el resto de las empresas, pero a partir de una posición dominante que permita el control del sector energético estratégico para el desarrollo del país. Finalmente, quisiera decir que en la Constitución, en el artículo 27, quedó establecido que el petróleo es para darle ingreso al Estado. Recordemos de dónde viene esta redacción, es de esta estrategia por tratar de evitar la consulta popular. Entonces alguien tuvo una genialidad de decir: vamos a poner en la Constitución que el petróleo tiene como fin darle ingresos al Estado. También dice, para que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación. Esa segunda parte ha sido olvidada, porque basta ver la forma en la que se privilegia la obtención de la renta sobre criterios ambientales, de seguridad industrial, de transparencia, de destino de los recursos a educación, a investigación en ciencia y tecnología, para darnos cuenta que se privilegia a la renta. ¿Cómo podríamos lograr que los ingresos mayores al Estado contribuyan al desarrollo de largo plazo de la nación? Ya lo dijo aquí Zoé Robledo, tendríamos que destinar buena parte de la renta adicional a educación. Hay dos variables que pueden cambiar la tasa de crecimiento en nuestro país. Estamos quemando la última nave que nos puede llevar a romper ese ciclo económico perverso donde México no crece. Estamos tirando la última bala, la bala de plata que teníamos para poder detonar el desarrollo nacional. Sin embargo, lo estamos haciendo de manera errónea. Ponemos por delante la caja otra vez de la Secretaría de Hacienda, en lugar de poner por delante una visión integral de desarrollo del país. ¿Cómo podemos utilizar el activo del petróleo para cambiar
los niveles de competitividad de nuestro país. ¿Cómo nos volvemos más competitivos a partir de la utilización de este activo? Hay solamente dos destinos que podrían dársele a estos recursos. Uno, inversión en infraestructura e inversión en capital humano. El día de hoy vamos a presentar una reserva para que de los recursos que le tiene que pasar el Pemex, la renta petrolera, al gasto del gobierno, este 4.7%, ahí haya un orden de prelación distinto. Porque el orden de prelación del Fondo Mexicano es una ficción. Para que finalmente lleguen recursos a ciencia y tecnología, la tasa de crecimiento de los ingresos petroleros debe ser mayor a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, por lo menos en los siguientes 5 años, y sabemos desde ahora que eso no va a ocurrir. Por lo tanto, los primeros pesos para ciencia y tecnología estarían llegando, en el mejor de los casos, en una década. En una década, con esto termino, Presidenta, en una década habremos perdido uno de los recursos más valiosos, incluso que el petróleo, el mayor activo que le ha dado el destino a nuestro país, la generación más grande en toda la historia de México. En 10 años la habremos perdido. 1 millón de jóvenes abandona la secundaria y la preparatoria al año sin terminar sus estudios. La gran diferencia en que esos jóvenes abandonen la escuela y permanezcan puede ser, a partir de una experiencia que tuvimos en la ciudad, darles el financiamiento. Un joven necesita aproximadamente 1,000 pesos mensuales y eso puede hacer la gran diferencia para bajar la tasa de deserción. ¿Cuántos $1,000? Supongamos que son, 1,000 pesos mensuales. Supongamos que son $100, lo que cuesta un barril de petróleo. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué acaso no podemos destinar el equivalente a 12 barriles por joven al año, el equivalente $100 por cada barril, por cada joven en México que abandona la preparatoria o la secundaria? ¿No podríamos destinar 12 millones de barriles de petróleo, la renta de esos 12 millones, a financiar al 1,000,000 de jóvenes que cada año abandona la preparatoria? En 6 días de producción los pudiéramos etiquetar, 6 días que pueden cambiar el destino de nuestro país. Con esos 12 millones de barriles de petróleo podríamos lograr que los jóvenes se quedaran en la escuela. Y si logramos que esos jóvenes permanezcan dentro del sistema educativo, vamos a incrementar la escolaridad de nuestro país. Y si logramos incrementarla en 1 o en 2 grados, el potencial sobre el crecimiento del Producto Interno Bruto sería descomunal, mucho mayor que cualquier inversión que se puede hacer del petróleo. Es la mayor rentabilidad que podemos tener con nuestro petróleo. Por eso, el día de hoy vamos a proponer una reserva para que del 4.7% de los recursos de la renta petrolera que se traslade al gobierno, en primer lugar sea destinado para la inversión en ciencia, tecnología y en educación, y al financiamiento de becas para 1 millón de jóvenes al año. La única posibilidad, la inversión más inteligente que podemos hacer con nuestro petróleo es invertirlo en este activo que sí se nos va a acabar en el corto plazo, que es la mayor generación de jóvenes de toda nuestra historia. Muchísimas gracias. Tiene el uso de la palabra el senador Benjamín Robles Montoya para presentar su voto particular. Hasta por 10 minutos, senador, por favor. Compañeras y compañeros senadores,
Me gustaría comenzar señalando, en relación a este dictamen, que la división o fragmentación que se está proponiendo entre lo que son los aspectos técnicos y los operativos de las asignaciones y contratos, así como de los aspectos financieros de las mismas, serán desde nuestro punto de vista una fuente clara de confusión e incluso de fricción y conflicto entre las autoridades responsables. Y es que, compañeras y compañeros, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos se ubica, desde nuestra opinión, más en la lógica de captura de recursos fiscales que en la de garantizar la seguridad energética de los próximos 30 años en un mercado totalmente abierto, que es lo que están planteando los legisladores que avalan estas reformas. La Secretaría de Hacienda, y vaya que no es ninguna sorpresa, controla una vez más, según esta legislación, todo el proceso fiscal y económico de las asignaciones de Pemex y de los contratos con las nuevas participantes, ya sean licencias, sean de utilidad o de producción compartida o de servicios, en clara consecución de obtener lo que ellos señalan como una mayor renta petrolera. Sin embargo, compañeras y compañeros, en el diseño fiscal se pierde el diseño energético institucional, cuestión por demás evidente en el caso de Petróleos Mexicanos. Soy más concreto. Con la iniciativa de esta Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos no se garantiza una descarga fiscal considerable, y en caso de que ésta llegase a existir, no queda claro tampoco el periodo de transición. Todo se determinaría en función de los contratos y en la migración de asignaciones a contratos en el caso de Pemex. Y el nivel impositivo, una vez más, lo establecería caso por caso la Secretaría de Hacienda. Ante esto, compañeras y compañeros, nosotros alertamos que el criterio que se utilizará no se dará en función de una supuesta seguridad energética, que es lo que se quiere vender en el discurso, sino exclusivamente pensando en función de una mayor captura de recursos fiscales, es decir, continuar con la petrolización de las finanzas públicas, una lógica que, más que conducirnos a la soberanía energética, nos va a llevar a un escenario como el de Cantarell. Y si a esto se suma que la propuesta de la autonomía presupuestal para Pemex es más que insuficiente, una mera simulación, diría yo, como en el PRD lo hemos estado señalando una y otra vez, y además que esta autonomía de gestión es más bien una simplificación administrativa, el resultado, señoras y señores, es que Pemex llegará en absoluta desventaja para competir con los nuevos jugadores. Es más, y esto lo quiero señalar con todas sus letras, con esto que se propone en este dictamen que estamos nosotros debatiendo, la conceptualización de Pemex como empresa productiva del Estado pierde valor, contenido y pierde vigencia también. En otro orden de ideas, pero algo que en el PRD aplaudimos, por lo menos yo, de esta Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, es que de una vez por todas cae por su propio peso la falaz mentira de que en México estaban prohibidas las concesiones. Es absurdo que desde la reforma constitucional se negara fuera de toda lógica la existencia de esa figura contractual. Hoy podemos revisar que de manera contumaz las privatizadoras más bien los privatizadores mantenían que no habría tal cosa como la concesión. Pues bien, hoy los contratos previstos en esta Ley de Hidrocarburos son concesiones, clara
y llanamente, dado que mediante los mismos se le transferirá al contratista una parte de la renta petrolera, como aquí ya se ha argumentado por los oradores que me han antecedido en el uso de la palabra. Y digo esto porque los países que aceptan la figura de concesión hacen que los concesionarios paguen bajo las mismas contribuciones de naturaleza fiscal lo que ustedes proponen, exactamente las mismas que ustedes están proponiendo en este dictamen. Como la renta petrolera es muy inferior a lo que dan las actividades industriales y comerciales en lo general, pues esas contribuciones son mayores a las del impuesto sobre la renta que grava precisamente la actividad comercial e industrial en lo general. Y al tratar el tema de las contraprestaciones, compañeras y compañeros, de las contraprestaciones en esta ley de ingresos sobre hidrocarburos, se le ubica en el texto normativo adecuado, pero sorpresivamente, desde la exposición de motivos se distorsiona el carácter fiscal de las contraprestaciones y se les trata de dar ese carácter de meras disposiciones contractuales. Esto, compañeras y compañeros, lleva a distorsiones que sin duda acarrean serios problemas. Incluso, lo queremos advertir, de inconstitucionalidad, pues se llega a absurdos como establecer que los términos fiscales de los contratos los establecerá la Secretaría de Hacienda o incluso que serán licitados por los concursantes en licitación por contrato. Y como si eso fuese poco, existen además imprecisiones en el dictamen que permitirán aún más, lo subrayo, la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gran Leviatán, dando amplio margen a que existan abusos, a que exista corrupción y deficiencias técnicas en los cálculos, toda vez que se cuentan con parámetros mínimos en esta ley que puedan garantizar el mayor beneficio para el Estado. Esto, obvio es un claro ejemplo. Un claro ejemplo de esto son los bonos contraprestación que solamente se establece en el caso de las licencias. Esto señala el dictamen, serán determinados una vez más por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en cada contrato, pero no se establecen parámetros técnicos mínimos para ello. En otras palabras, senadoras y senadores, la ley no ofrece garantía de que generarán beneficios a la nación, pues se encuentran en la discrecionalidad de la Secretaría sin criterios técnicos de base. Y más grave aún, más grave de esto, es lo que señala el artículo 30 de la Ley de Hidrocarburos, donde se señala que corresponde otra vez, volvemos a caer en lo mismo, a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ahora con la supuesta previa opinión de la Secretaría de Energía, es quien habrá de establecer las condiciones económicas relativas a los términos fiscales de las licitaciones y de los contratos que permitan supuestamente a la nación obtener mejores ingresos. Así, y además quiero leer esto textualmente, señala determinar la variable de adjudicación de los procesos de licitación previa opinión de la Secretaría de Energía. La variable, dice el texto, la variable de adjudicación será el carácter económico relativo a los términos fiscales. Por supuesto, senadoras y senadores, que no compartimos nosotros con este diseño, con estas prerrogativas de la Secretaría de Hacienda, y es que nosotros sí entendemos que la facultad de establecer contribuciones federales es exclusiva del Congreso de la Unión, no del Ejecutivo Federal y menos de la Secretaría de Hacienda. Desde luego, en este mismo orden de ideas, mucho menos le corresponde esa facultad a los concursantes en estos procesos licitatorios. Las contribuciones, nos parece, deben establecerse por ley y no pueden ser establecidas en procesos licitatorios ni en documentos contractuales. Esto no es
más que una prueba más de que este entramado normativo tiene desde ahorita favoritos muy claros. Decimos, es un traje a la medida para la discrecionalidad, para la opacidad y sin duda para la corrupción. Nosotros, lo reitero, no lo acompañamos, nunca podríamos hacerlo. Nos oponemos como grupo parlamentario y es por eso, senadora presidenta, que yo fundamento el presente voto particular en contra de la totalidad del presente dictamen. Gracias por su atención. Gracias por su respeto al tiempo, senador. Informo a la Asamblea que el voto particular del senador David Monreal Ávila se integrará al diario de los debates. Vamos, como fue el acuerdo, a proceder a abrir el sistema para verificar el quórum. Tiene el uso de la tribuna el senador Luis Sánchez Jiménez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para presentar su voto particular. Muchas gracias, presidenta, compañeras y compañeros senadores. La nueva ley de ingresos sobre hidrocarburos modifica sustancialmente el régimen fiscal de este tema en México, pero no cambia el sistema expoliatorio que hasta el día de hoy se ha aplicado a petróleos mexicanos. Por el contrario, lo agudiza a partir de una serie de disposiciones que van en contra de la competitividad de Pemex. Para muestra un botón, esta ley establece una estrategia de comercialización del crudo que beneficiará a coyotes y contratistas, desplazando a Petróleos Mexicanos Internacional, PMI, filial de Pemex con gran experiencia en el mercado mundial de hidrocarburos. PMI, empresa paraestatal con carácter de sociedad anónima de capital variable, con más de 20 años de experiencia supervisada y controlada por la Secretaría de la Función Pública, es el ente comercializador de petróleo crudo de los mercados en los mercados internacionales. A nivel mundial, PMI es reconocido como un suministrador confiable, estableciendo relaciones permanentes y mutuamente benéficas con sus clientes. Tiene firmados contratos con cerca de 25 clientes en toda América, Europa, Oriente y el resto del mundo para comercializar nuestro crudo Maya, Istmo, Olmeca y Altamira. En el año 2012 colocó en el mercado internacional 1.26 millones de barriles al día, según los indicadores de Pemex, lo que ubica a México en la posición número 12 como país exportador de crudo, de acuerdo a información de la OPEP. Además, comercializa también gasolinas, destilados intermedios, residuales, líquidos de gas y productos químicos en los mercados de América, Europa y Lejano Oriente. Optimiza el valor de la comercialización monitoreando a nivel mundial los arbitrajes entre oferta y demanda de hidrocarburos para aprovechar las oportunidades de negocio entre los distintos mercados. Dada la complejidad del suministro de combustibles, diseña estrategias de comercialización tales como contratos a largo plazo y spots u ocasionales, tanto con refinadores y comercializadores de productos terminados como de hidrocarburos base que se mezclan para lograr las especificaciones requeridas en México y otros mercados. Desplazar a PMI de su función será una de las decisiones más absurdas en materia económica y de graves consecuencias al interés nacional. Corremos el riesgo de perder el posicionamiento estratégico y de rentabilidad de esa empresa, así como valiosos ingresos que benefician al erario público, y todo ello a cambio de beneficiar a los comercializadores privados, personas físicas o morales con un opaco marco jurídico de licencias y contratos que abren las puertas de par en par tanto a la especulación
como a las malas prácticas comerciales y a la corrupción. Con esta reforma legalizarán el coyotaje en la comercialización del petróleo crudo. Seamos claros, el principal problema de la estrategia o del modelo de desarrollo de México no es, como quieren hacernos creer, la situación del sector energético, sino que es el capital financiero, sobre todo especulativo o parasitario, predomina sobre el capital productivo. La exportación de capital de origen nacional, tanto financiero como productivo, se ha incrementado, así como una creciente deuda pública total. La debilidad del capital productivo se demuestra en la aportación del PIB, tanto del sector primario como del secundario, acompañada de unas muy precarias políticas de infraestructura productiva, investigación científica, desarrollo tecnológico, ambiental y de recursos naturales, así como una fuerte inseguridad pública. Todo ello significa un bajo crecimiento del PIB. En 3 décadas, el promedio anual ha sido del 2% y, peor aún, 1.1% en el 2013 y en el 2014. Ello en un entorno de un débil mercado interno y de desigualdad económica y social, informalidad laboral, bajos salarios, pérdida del poder adquisitivo, incremento de la canasta básica y la canasta básica recomendable, persistente en la pobreza. En cuanto al Fondo Mexicano del Petróleo, estamos a todas luces ante una reforma inconstitucional que vulnera no solo el sentido original del texto de 1917, sino la propia reforma constitucional energética del pasado diciembre. El diseño que se estableció en la reforma constitucional fue el de un fideicomiso público, no el de un fideicomiso público autónomo, figura que no existe en el derecho positivo mexicano. Dice el párrafo 7º del artículo 28 constitucional, que se reformó en diciembre pasado: el Estado contará con un fideicomiso público denominado Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, cuya institución fiduciaria será el Banco Central y tendrá por objeto, en los términos que establezca la ley, recibir, administrar y distribuir los ingresos derivados de la asignación y contratos a que se refiere el párrafo 7º del artículo 27 de esta Constitución, con excepción de los impuestos. Eso dice este párrafo del 28 de la Constitución. Concepto que repite el artículo 14º transitorio de esa reforma, de esa misma reforma. Fideicomiso público, no fideicomiso público de Estado, como lo dice ahora el artículo 5 de esta ley que estamos discutiendo. ¿Qué es un fideicomiso público? Legalmente, ¿qué es un fideicomiso público? Un fideicomiso descentralizado de la Administración Pública Federal. Artículo 1 y 3, fracción 3, 45 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Así se define. ¿Qué es la ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo? ¿Qué dice esta ley? Dice que el Fondo Mexicano del Petróleo es un fideicomiso público que no se sujeta a las reglas de los fideicomisos de la Administración Pública Federal. Las y los legisladores del PRI, del PAN, del Verde, sin mediar reforma constitucional alguna y sin facultades expresas, pasan por alto lo que ordena el artículo 28 y 14º transitorio de la Constitución, esa que ustedes mismos reformaron. Se sacan de la manga una nueva figura jurídica sin control alguno, un fideicomiso público de Estado que manejará con toda discrecionalidad el secretario de Hacienda y Crédito Público, que representa no al Estado mexicano, sino al presidente de la República. La ecuación resulta perfecta para el nuevo sistema político empresarial de México, un presidente dueño de Pemex y del fondo que administra la renta petrolera. Pasando al tema de los contratos, considerando la corrupción que existe en México,
el esquema elegido para la reforma está muy lejos de ser seguro, porque una de las fuentes más grandes de corrupción en nuestro país está en la asignación de contratos públicos, en las licitaciones. Exponer un sector tan vital en las finanzas públicas a un mal tan presente en los negocios de carácter público en México es un riesgo muy grande que no vale la pena correr. La tendencia en el mundo es justa la opuesta a la que el gobierno mexicano persigue con la reforma. Su lógica está llena de objetivos que se contraponen entre sí. Incluso si resultara absolutamente necesaria la participación privada, lo primero que se debería garantizar es la transparencia en la asignación de contratos y contar con un marco legal sólido que dé claridad a los derechos de propiedad. La reforma fiscal y la energética son dos caras de la misma moneda y tienen una problemática común. Es ahí donde la discusión debió centrarse. En esencia, esta reforma propone, 1, un presidente dueño y gerente que administra los intereses de las empresas privadas petroleras, sobre todo extranjeras, en vez de una visión de Estado que fortalezca los intereses generales del desarrollo nacional y la soberanía del país. Por eso votaremos en contra. 2, se transita en los hechos la cadena del valor del monopolio público al monopolio privado, principalmente de las empresas transnacionales. Pemex perderá no solo la exclusividad, sino la preponderancia en la mayor parte de los procesos y funciones que realiza y que pasarán a ser responsabilidad de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y del Fondo Mexicano del Petróleo. Por eso votamos en contra. De acuerdo con ello, se fortalecerá el imperio del capital financiero, especulativo o extractivo sobre el capital productivo. Por eso es que votamos en contra. 4, se convierte progresivamente a Pemex en una institución administradora de contratos. Dejará de ser una paraestatal productiva. Por eso votamos en contra. 5, la renta que se apropiarán las empresas privadas será enorme, lo cual implicará un agotamiento mucho más vertiginoso de las reservas petroleras, sin que ello implique un estímulo a la economía nacional. Privilegia la estabilidad financiera, pero no la inversión en actividades productivas. Por eso votamos en contra. 6, no hay ninguna garantía de que bajen los precios de los productos derivados del petróleo para la mayoría de los mexicanos, principalmente de la gasolina y la energía eléctrica. Por eso votamos en contra. 7, y último, bajo esta lógica de rapaz extracción, es probable que en 10 años México no sea energéticamente sostenible. Por eso es que votamos en contra. Muchas gracias. Gracias, senador. Gracias también por su respeto al tiempo. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 197 de nuestro reglamento, procederemos a los posicionamientos de los grupos parlamentarios, los cuales, tal y como lo establece el artículo 199, numeral 1, fracción segunda del reglamento, serán en orden creciente por un tiempo de hasta 10 minutos cada uno. Tiene el uso de la palabra la senadora Laida Sansores San Román, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Presidenta, compañeros, estas leyes creo son un monumento a la estupidez, a la irresponsabilidad, a la ausencia de sentido patriótico. No solo no se enviaron los obligados estudios de impacto económico, fiscal, social, que debieron haber acompañado tanto la reforma constitucional como las leyes secundarias, como ha exigido el senador Bartlett una y otra vez, pidiendo moción de orden, de moción suspensiva, a la cual ustedes hacen oídos sordos, sino sorpresivamente se empezó a hablar de un estratosférico pasivo laboral.
No abrevamos en la historia, no partimos de nuestras realidades, no tenemos la capacidad de regulación, de supervisión. ¿Y cómo pueden esperar que habrá competitividad si todo el marco legal de la reforma energética está hecho para favorecer a las transnacionales? Fue inexplicable, inadmisible que Peña Nieto, antes de entregar el petróleo, no hubiese decidido poner en orden la casa, porque no la tenía desordenada, la tenía hecho un estercolero. Y es claro, a Peña Nieto le leyeron la cartilla. Y entonces, pues se dedicó a improvisar, a manipular, a engañar. Y a fines de abril, en una ceremonia muy pomposa en Palacio Nacional, anunció obras de infraestructura para detonar el crecimiento del país. ¿Sabía usted, mi querido senador de Querétaro, Burgos? ¿Sabía usted? El senador Burgos seguro que sí sabía, pero ahí se lo estoy recordando, lo que decía Peña Nieto en el Palacio Nacional. A lo mejor creo que hasta a usted lo invitaron, porque anunció obras de infraestructura para detonar el crecimiento del país y no le puso límites a su fantasía, llegó al delirio. Ferrocarriles modernos, buques de gran calado, carreteras, autopistas de altas especificaciones tipo China, distribuidores viales, segundos pisos, desarrollos regionales, convertir a México en centro logístico global de alto valor agregado, acceso universal a Internet, operación plena del sistema satelital. Bueno, aquí vamos a modernizar Cantarell, Burgos, las refinerías de Madero, Minatitlán, Salamanca, Salinas Cruz, Tula. Vamos a garantizar el abasto de gas natural, las plantas generadoras de energía y desarrollar un plan nacional de gasoductos. Y me canso, pero centros integralmente planeados en zonas turísticas. Interminable su rosario de sueños, con un costo de 7,5 billones. Y yo me pregunto, ¿por qué no mencionó en este panegírico que había este pasivo que él le llama tan importante que ha venido a calar la opinión de los ciudadanos mexicanos? Si no lo sabía, pues por ignorante, y si lo ocultó, por farsante, pero igual tiene responsabilidad. Con Peña Nieto, ¿yo qué es lo que sigo viendo? Ya lo había comentado. Padece el síndrome de Zacazonapan. El síndrome de Zacazonapan es una visión pueblerina de lo que es el desarrollo del país. Y les voy a poner 4 ejemplos, no más 4. Videgaray no puede calcular ni lo que va a pasar en el próximo trimestre. Nos ha cambiado las cifras de los pronósticos del crecimiento del país. No sé cuántas veces ya perdí la cuenta. La última se la corrigieron en inglés. El secretario de Educación no tiene una hoja de ruta. La educación está en estado de desastre, en ruinas, y no encuentro otra palabra. Y si no, que le pregunten a los maestros. Ruiz Sacristán, ahí anda anunciando ferrocarriles por aquí, por allá, y no ha puesto un riel hasta este momento. Y Alfredo Castillo, el virrey de Michoacán, pues dando palos de ciego. Se le pierde la niña, se le pierde la tuta, y ahora nada más falta que la tuta parezca muerta debajo del colchón. Es preocupante. El Fondo Mexicano del Petróleo, que dice que para consolidar el desarrollo y el crecimiento del país, es otra falacia. Ni cuando tuvimos todos los recursos petroleros se pudo invertir en crecimiento y en desarrollo. Los diputados acaban de darle facultades también para invertir. Eso va más allá de la Constitución y va a ser un ente opaco, burocrático, para que opere con toda la discrecionalidad. Va a ser su tesorería, su Secretaría de Hacienda bis para el señor Videgaray. Y luego quieren compararlo con Noruega. Lo primero que tendrían que saber es que Noruega es uno de los países más ricos del mundo, el tercero en ingreso per cápita, y que tiene el primer lugar en desarrollo humano.
de los países más seguros cuando nosotros estamos en guerra, pero además tienen algo que por ahí debimos haber empezado: corrupción cero, impunidad cero. Lo primero que deberíamos saber también es que Noruega no depende del petróleo. Noruega invierte en acciones y en bonos internacionales, y es para garantizar el futuro, el alto nivel de vida de sus habitantes, y cuenta por lo pronto con 830,000 millones de dólares para asegurar su fondo. Y el Parlamento, ojalá esto lo repitan en unas planas muchas veces, el Parlamento supervisa todas las decisiones del fondo. Es una vergüenza que hayamos claudicado de la decisión de ser contrapeso, de supervisar acciones tan importantes como las que ahora se presentan. Ahí vamos a estar de paleros, es el papel, el rol que nosotros hemos escogido. Porque el fondo será presidido por el secretario de Hacienda, el de Energía, el gobernador del Banco de México, y bueno, Videgaray nombrará prácticamente al contralor, y como quien dice, a los integrantes independientes los nombra Peña Nieto. Pues ya sabemos que el aval de los legisladores, que ese es el papel al que nos quedamos reducidos, pues es simplemente show, es un trámite más. Y pues sí, yo creo que nos acercamos más a Nigeria que a Noruega. Escuchaba al senador Cavazos, no sé si está por ahí, sí está, él es muy cumplido. El senador Romero de Champs, ahora sí ya lo escondieron en las catacumbas, ya ni se presenta. Y lo escuchaba ya en comisiones, y yo no sé qué acciones esotéricas hizo, a quién invocó, pero ahí sí que hablaba usted como poseído, que tendremos infraestructura y becas, y se emocionan. Pero ¿de dónde? ¿De dónde? Se ve que nadie se ha puesto a arrastrar el lápiz y a estudiar realmente y a reflexionar. Bueno, pues yo nada más creo que en este fondo ni que se aferren a San Judas Tadeo, patrono de las causas difíciles, vamos a tener todos estos milagros que ustedes esperan. Y bueno, yo sí les digo, hemos tenido muchos problemas para encontrar los datos. Hay una opacidad bárbara en este país, pero ya encontré que cuando quiero datos fidedignos, pues entonces acudo al cuerpo de asesores del Senado. Y ese sí, mis respetos, pero del Senado de los Estados Unidos, porque tienen documentos fidedignos. Y ahí sí, con toda transparencia, nos dicen con toda claridad que es evidente que consideran a México clave para su seguridad energética, que hay 30 países que venden su petróleo, pero hay 4 imprescindibles, y México es uno de ellos por el nivel de crudo que aportan, y nos consideran un alumno confiable y cumplido. Ya se ve de dónde sale el peine. Bueno, pues ya nada más para terminar, les digo que Peña Nieto, saben ustedes muy bien que ganó una elección legaloide apenas, y así con todas sus sorianas y sus monex, apenas con una tercera parte de los votos de los mexicanos. Y hoy, en una encuesta que se acaba de hacer, 2/3 partes están en desacuerdo con esta venta, esta entrega antipatriótica, y piden la consulta. Y espero que esta la llevemos como se tiene planeado. Y nada más, aquí para terminar, yo estoy segura que esta consulta se hará. Y gracias también a los errores y a los horrores que hemos visto durante todas estas discusiones, toma otro valor la consulta popular. Y creo que la última palabra la tienen los ciudadanos mexicanos. Esa es la esperanza en medio de estas noches negras que hoy estamos viviendo y vergonzosas que vivimos en este Senado. Gracias. Muchas gracias, senadora, por su respeto al tiempo. Tiene el uso de la tribuna el senador Luis Armando Melgar, hasta por 10 minutos, del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México. Muy buenos días, tardes ya. Con su venia, señor presidente. Antes que nada, yo quisiera hacer un reconocimiento al trabajo que se dio
al seno de las Comisiones Unidas de Hacienda, de Energía y Primera de Estudios Legislativos, para lograr esta primer dictamen de esta tan importante parteaguas que el país vive. Creo que es importante, compañeras y compañeros, también hacer una reflexión sobre todo lo que se ha venido diciendo a lo largo de estos meses y particularmente en estas últimas semanas en esta tribuna. Creo que tenemos la responsabilidad como legisladores de hablarle al pueblo con la verdad. Creo que tenemos la responsabilidad de demostrar que lo que aquí se está legislando es porque una parte muy importante de esta Cámara cree que esto es lo que México, y convencidos de es lo que México necesita para crecer. La iniciativa que nos manda el presidente Enrique Peña Nieto, sin duda alguna, es una iniciativa de una enorme responsabilidad con el país. Y así hay que verlo. No hay que caer, insisto, desde esta tribuna en los falsos debates y seguir repitiendo una tras otra que no hay beneficios sociales, que no hay resultados esperados y que lo que busca esta iniciativa es simplemente traicionar al país. Creo que es una enorme mentira decirlo con todas sus palabras, y de veras hay que hacer un esfuerzo por destacar este parteaguas que estamos viviendo como legisladores y que nos toca acompañar y que nos toca ser responsables. Me voy a referir en particular, habiendo hecho esta reflexión, a lo que consideramos que es la parte sustantiva por lo que toca la ley de ingresos en hidrocarburos. Los ingresos que el Estado mexicano habrá de recibir como consecuencia de las actividades de exploración y de extracción de hidrocarburos constituyen uno de los pilares del nuevo paradigma en esta política energética. No debe haber espacio para dudas de que los ingresos de la nación mexicana que recibiremos por estos conceptos contribuirán y se verán traducidos en el desarrollo de nuestro país. México no puede esperar, México no espera, México ha esperado demasiado. La discusión de fondo ha durado más de medio siglo. Es necesario un replanteamiento, como se está haciendo en este momento, de la administración y la distribución de los ingresos, a fin de lograr un mejor rendimiento en términos de lo que buscamos y de lo que auténticamente debemos de buscar para todos los mexicanos. El régimen que se somete a consideración contempla varios elementos que atraerán sin duda inversión, generando una política energética moderna, una política energética transparente. Muy sencillo, lo que hoy le cuesta a todos los mexicanos, en donde está el riesgo que solamente se come en Pemex, este riesgo se va a compartir y se va a construir un esquema de ganar-ganar. Asimismo, se definen mecanismos claros en materia fiscal, se definen responsabilidades contractuales de naturaleza financiera. Hay un esquema claro de regulación de costos, no como aquí se ha dicho. Aunque se ha dicho mucho, y repito, es importante que hablemos con total y absoluta verdad. Se le otorga un estatus de ley al Fondo Mexicano del Petróleo, que ese es el segundo tema, la segunda iniciativa con la cual estamos salvaguardando, estamos blindando este ejercicio. Por un lado, una ley de ingresos que establece las reglas del juego, las reglas en donde o por medio de las cuales las empresas extranjeras van a pagar por los beneficios, como las empresas nacionales también, que obtengan por su participación en el mercado. Y todos estos recursos se irán cumpliendo con las reglas como se está establecido, pero también en el excedente se va a crear el Fondo Mexicano del Petróleo, y con este fondo se van a lograr unos beneficios que hoy no hemos logrado ver de manera sustantiva, porque al aumentar la producción petrolera van a aumentar los ingresos, al disminuir el riesgo va a aumentar la distribución y con esto la participación y con esto una mayor inversión. Por todos lados en este fondo se ve una enorme y se asegura la transparencia, una transparencia que se ve resuelta desde el punto de vista de a dónde se van a destinar estos recursos en grandes rubros. Debemos de tener conciencia de que estamos ante una iniciativa que representa el esfuerzo y representa un cambio y un viraje en lo que deseamos y queremos como país. Haríamos una conclusión y decir, primero, la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto es una iniciativa claramente
para que el país crezca económicamente. Es una iniciativa que busca, a través del crecimiento, lograr los empleos que necesitamos generar. Buscamos inversiones que se traduzcan en empleos, buscamos una empresa que distribuya su riesgo y con esto le dé a los mexicanos el ganar. Nosotros con esta reforma estamos convencidos que la hoy producción que viene a la baja se va a recuperar. Nosotros estamos convencidos que con estos recursos el país tendrá la oportunidad de construir ese crecimiento, y esto aunado al programa de democratización de productividad del presidente Enrique Peña, se va a lograr el post-reformas y vamos a estar viviendo un país con recursos que va a tener la oportunidad de crecer y no estar alimentando una empresa que no tiene viabilidad para existir. Compañeras y compañeros, el Partido Verde Ecologista de México no tiene la menor duda de que esta es una iniciativa valiente, moderna, es un parteaguas en el país. Estamos convencidos, aún con las voces disidentes que sin duda están en su agenda política, que lo que al país le conviene es generar un esquema en donde todos los mexicanos auténticamente ganemos de nuestros recursos naturales. Y con esta iniciativa se logra el beneficio que los mexicanos tanto hemos esperado. Y por eso nuestro voto será a favor. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Luis Armando Melgar Bravo. Senador, ¿para qué asunto, senador Francisco Domínguez Servién? Quería preguntarle a nuestro amigo orador, si nos permitía una pregunta. En este momento estamos en el posicionamiento de los grupos parlamentarios, no hemos llegado todavía a la discusión, pero en su momento, con todo gusto, en el momento procesal oportuno. Gracias. A continuación se le concede el uso de la palabra al senador Armando Ríos Peter para fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Hasta por 10 minutos, senador. Con su permiso, señor presidente, sin duda alguna las presentaciones por parte de los grupos parlamentarios lo que permiten es, por vía del contraste, elaborar un debate muy claro sobre las posiciones que se tienen en este tema. Y escuchando con detenimiento la intervención anterior, pues me parece que nos permite fijar con toda claridad por qué la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática es totalmente en contra de este dictamen, no solamente porque consideramos que tiene enormes incongruencias con respecto a la Constitución, sino porque es parte de una serie de artilugios que en el debate nacional hay que clarificar frente a uno de los temas de mayor trascendencia, no solamente presente, sino frente al futuro del país. Se ha dicho aquí que en materia de ingresos hay perfecta claridad y yo quisiera subrayar, porque nos parece que es indispensable tener muy claro en el contexto del Poder Legislativo, la figura de las contraprestaciones, una figura que apareció en la Constitución y que hoy se retoma con toda claridad como uno de los ejes troncales de los ingresos que habrá de tener la Secretaría de Hacienda, pero donde el gran ausente es precisamente el Poder Legislativo. Hoy, las contraprestaciones, como aparecen puestas en esta ley reglamentaria, no son figuras del derecho público, son figuras del derecho mercantil y son figuras en las cuales la Secretaría de Hacienda, de manera unilateral, podrá imponer, sin la participación del Congreso de la Unión, montos y porcentajes que generarán ingresos que serán canalizados al fondo, pero en los cuales es indispensable subrayar, no habrá en ningún momento participación del Poder Legislativo. Y no es menor de lo que estamos hablando si hablamos de la terminación de contraprestaciones que aparece en el artículo 5º, en el bono a firma en el artículo 6º, en las regalías extraordinarias, ahí donde si un yacimiento de pronto tiene recursos extraordinarios en los que se había pensado, que es de lo que habla el artículo 10, o las propias pérdidas fiscales descritas en el artículo 32. En esto no participa, compañeras y compañeros, el Congreso de la Unión. Es facultad exclusiva, de acuerdo a la ley y al dictamen que aquí se presenta, de la Secretaría de Hacienda. La pregunta que nosotros hacemos es por qué el Congreso de la Unión, por qué el Senado,
como una representación plural, en una dinámica clara de lo que tiene que ser el equilibrio de poderes, está renunciando a poder supervisar, a poder participar, a poder identificar cuándo se generan estos recursos y por qué se cae. Me ha tocado escuchar en muchas ocasiones a funcionarios de Hacienda, pero ¿por qué los senadores y las senadoras de la República están de acuerdo con decir que sea la Secretaría de la Hacienda la que lleve a cabo solamente este tema? Me ha tocado escuchar lo que dicen los de Hacienda o lo que dice esa posición de argumentación. Es que son tantos los contratos y es tanta la dinámica que hay que sería una monserga tener la participación del Poder Legislativo. Pues señoras y señores, donde se define una democracia moderna, avanzada, es donde sus poderes legislativos, donde sus senados, donde sus cámaras de diputados generan instrumentos para supervisar esa dinámica económica. No hay mayor momento de participación del Estado mexicano que ahí donde el Ejecutivo tiene una contrapartida y un contrapeso